Nuevamente nos encontramos esta hermosa mañana de sábado estudiando nuestro cuaderno de escuela sabática que lleva por título Sacerdotes de Júbilo, donde vamos ya en la lección número 9 que lleva por título Templo de lo Sagrado. Y con esto en mente vamos a tomar nuestro cuaderno y vamos a tomar también nuestra Biblia, donde hemos en esta mañana de estudiar la lección número 9, Templo de lo Sagrado. Hemos hablado a través de las lecciones que cada uno de nosotros somos ese sacerdocio que nuestro Dios ha puesto para que llevemos la buena noticia, la enseñanza a aquellos que lo necesitan. Es el ministerio de la reconciliación y en esta rica mañana continuaremos con ese mismo propósito. El texto base de nuestro cuaderno de escuela sabática se encuentra en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 17, donde invito a cada uno de ustedes que tome su Biblia. Es un pasaje muy conocido de nosotros, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17. Es el texto base que tenemos, donde vamos a estar relacionando nuestra escuela sabática exactamente con este texto tan hermoso que nos da Pablo. Dice la palabra de nuestro Dios, Primera de Corintios 3, 17. Dice, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Damos gloria a nuestro Dios que a nuestro Señor Jesucristo nos trae de las tinieblas, nos trae a su santa luz y ahora cada uno de nosotros, siendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ahora somos ese templo donde es morada del Espíritu Santo. Y es un privilegio, una dicha para con cada uno de nosotros que llega nuestro Señor Jesucristo, nos trae de las tinieblas, nos reconcilia, nos acerca a las promesas, de tal manera que viene nuestro Señor Jesucristo, derrama su sangre por cada uno de nosotros y ahora cada uno de nosotros somos sus embajadores para anunciar la palabra de nuestro Dios. Y ahora tenemos el templo de lo sagrado. Cada uno de nosotros hemos llegado a la palabra de nuestro Dios, ahora somos ese templo donde mora a su Santo Espíritu. Así que el título es Templo de lo Sagrado. Y debemos de estudiar en esta mañana tres conceptos muy hermosos. El primero es cómo las referencias que hace Pablo del templo hablan de los problemas en Corintios. Y quiero que sepan, y vamos a ver en unos momentos, los problemas que tenía la iglesia de Corintios. Y ojalá que nosotros, cada uno individualmente, no tengamos esos problemas que tuvo la iglesia de los Corintios. El concepto número 2 que vamos a tener es por qué ser santo y irreprochable es vital para el ministerio del Evangelio. Así que es de suma importancia que cada uno de nosotros a diario vivamos en santidad. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha justificado, ha traído la gracia y por ello somos justificados. Y ahora queda a cada uno de nosotros vivir en santidad para cuando venga el Rey de Reyes glorifique nuestra vida. Así que, ¿por qué ser santo e irreprochable es vital para el ministerio del Evangelio? Y por último, una vez más, la pregunta número 3 es muy personal. ¿De qué manera su vida refleja una conducta formada por el Espíritu y basada en la Biblia? Una vez más vamos a ver la enseñanza, cómo cada uno de nosotros ahora por medio de ese Espíritu que viene con nosotros a nuestra vida, de qué manera ahora vivimos cada uno a nuestras vidas cotidianas. Así que vamos a hablar, siempre he estado relacionándolo con el Antiguo Testamento y luego me gusta irme al Nuevo Testamento y luego lo aplicamos a nuestra vida. Así que desde la antigüedad Dios ha deseado que su pueblo sea un pueblo lleno de santidad. Así que si recordamos desde el Antiguo Testamento, uno de los propósitos que Dios ha tenido para su pueblo es que sea un pueblo lleno de santidad. Y no únicamente en el Antiguo Testamento, sino hasta nuestros tiempos, hasta hoy en día, nuestro Dios desea que nuestra vida sea una vida consagrada a nuestro Dios. Y con esto en mente, voy a invitarles que abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomios, donde nuestro Dios le habla al pueblo de Israel. Y acuérdense que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Y recordando que el templo de lo sagrado, ahora cada uno de nosotros, como iglesia, somos morada del Santo Espíritu de nuestro Dios que mora en cada uno de nosotros. Pero también nos dice que el que destruyere el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Y vamos a verlo a través de esta hermosa lección. Deuteronomios capítulo 7, versículo 6. Una vez más, recordando que nuestro Dios siempre ha querido que cada uno de nosotros seamos unas personas santas. Y fíjense bien lo que le dice al pueblo de Israel. Una vez más, contemplándolo a través de la historia y viendo desde el principio de aquel pueblo de Israel. Dice Deuteronomios
capítulo 6, dispense capítulo 7, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: porque tú eres pueblo santo a Jehová. Una vez más nuestro Dios se dirige a su pueblo, se dirige a Israel, y cuando le habla a Israel le dice una palabra muy hermosa, muy bonita: porque tú eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. Cuando nuestro Dios contempla a Israel, es un pueblo que nuestro Dios quiere que viva en santidad. Dice: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Así que nuestro Dios le recuerda a Israel que es un pueblo especial y que Dios lo ha escogido de entre todos los pueblos para que le sea un pueblo especial. Dice: más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Era para que Israel se sintiera privilegiado de que nuestro Dios lo ha llamado, lo ha traído para que sea un pueblo especial y para que en él se muestre la santidad que nuestro Dios siempre ha querido para con su pueblo. Así que recordemos que nuestro Dios desea que cada uno de nosotros, así como el pueblo de Israel le llama pueblo especial, ahora cada uno de nosotros también desea a cada uno de nosotros como hijos de Dios, que nos ha dado una nueva identidad, que somos una nueva creación, también desea que vivamos en la santidad y que también seamos un pueblo especial. Sigue siendo la palabra de nuestro Dios. Libro de Levíticos, también una enseñanza que le da nuestro Dios a su pueblo, y le dice Levíticos capítulo 10, versículo 10. Preocupándose Dios de que sea un pueblo que sepa exactamente distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Y quiero que sepan que cuando nuestro Dios le habló a Moisés, le dijo: he aquí te pongo la vida, he aquí te pongo la muerte, escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu simiente. Nuestro Dios siempre le ha puesto a su pueblo dos caminos: el camino de la muerte y el camino de la vida. Dice Levíticos capítulo 10, versículo 10. Dice para nuestro Dios, dice a 10:10. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano. Nuestro Dios le dice a su pueblo: ¿sabes qué? Yo quiero que tú discernas entre lo bueno y lo malo. Nuestro Dios siempre se ha preocupado de que Dios escoja lo bueno. Y fíjense bien, esto viene desde el principio. ¿Se acuerdan cuando aquel Adán y aquella Eva, nuestro Dios le puso dos caminos? Dice: te pongo la vida y te pongo la muerte. Tristemente aquel Adán, aquella Eva escogen la muerte, y a consecuencia de ello el pecado entró al mundo y ha llegado a cada uno de nosotros. Pero nuestro Dios le ha puesto en la mente del ser humano tanto el entendimiento de la vida y el entendimiento de la muerte. Y ahora nuestro Dios le recalca al pueblo y le dice: ¿sabes qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Nuestro Dios quiere que sea un pueblo santo, que sea un pueblo singular, que sea un pueblo que le adore y que viva en la santidad. Y nuestro Dios le dice: mira, esto es lo que yo quiero. Por eso nuestro Dios le da leyes, por eso nuestro Dios le da mandato, para que entienda el pueblo de Israel cómo debe de vivir en santidad. Así que nuestro Dios le da las tablas de la ley inmediatamente para que el pueblo entienda qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a nuestro Dios. Así que dice el texto: y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Así que para nuestro Dios siempre ha habido algo inmundo y siempre ha habido algo inmundo. Así que tenemos que pensar que hay lo inmundo y hay lo limpio. Y nuestro Dios siempre se ha preocupado porque el pueblo de nuestro Dios escoja lo limpio. Así que quiero que sepan que aún hasta nuestros tiempos, nuestro Dios también nos ha dado ese entendimiento de poder discernir entre lo santo y lo profano. Y muchas de las veces sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, igual como aquel Adán y como aquella Eva sabían que era lo bueno y que era lo malo, mas sin embargo escogieron el camino de la perdición. Ahora cada uno de nosotros, el Señor nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha perdonado nuestros pecados, somos una nueva criatura, y ahora nos ha dado también eso en nuestra mente de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Sigue siendo la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos a Levíticos, unas hojas allá adelante. Acuérdense que somos templos de lo sagrado, donde mora el Espíritu Santo, donde nuestro Dios ha depositado algo maravilloso en nuestras vidas. Dice Levíticos 26:11. Dice de la siguiente manera, Levíticos 26:11. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma
no os abominará. Nuestro Dios está diciendo que Él va a poner su morada, y quiero que sepan que algo maravilloso, cuando nuestro Dios saca a Israel del pueblo de la esclavitud, dice que lo saca al desierto porque el pueblo clamaba y decía, queremos ir al desierto para adorar a nuestro Dios. También triste que eso es lo que pide, eso es lo que clama, pero en cuanto salen de allá de Egipto, inmediatamente va Moisés a agarrar las tablas de la ley y aquel pueblo estaba adorando a aquel becerro de oro. Así que lo que el pueblo pedía, a nuestro Dios se lo dio, pero sin embargo se apartó a la idolatría. Y nuestro Dios ha puesto en el hombre a discernir en qué es lo bueno y qué es lo malo. Y dice el 26:11, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Quiero que sepan que cuando nuestro Dios saca al pueblo de Israel, inmediatamente platica con el varón de nuestro Dios y le dice que quiere que le construya aquel tabernáculo. Y la razón del tabernáculo es porque Dios quería habitar en medio de aquel pueblo. Dice el 26:12, de allí mismo de Levítico. Y andaré entre vosotros. Dios siempre ha querido morar entre su pueblo. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros me seréis mi pueblo. Esto es algo que nuestro Dios desea, que le llamemos Dios, que le hablemos como Padre, porque Él quiere morar entre cada uno de nosotros. Y eso siempre quiso con Israel. Y triste decirlo, pero dice Isaías, extendí mis manos a un pueblo rebelde. Nuestro Dios siempre queriendo vivir entre el pueblo de Él, mas sin embargo dice que cuando extendió sus manos a aquel pueblo rebelde, dice que aquel pueblo se alejó de nuestro Dios. Dios siempre ha querido morar entre nosotros. Aún desde la creación, cuando creó aquel Adán, aquella Eva, nuestro Dios dice que se paseaba por el huerto porque siempre ha querido convivir con el hombre. Aún en la eternidad nuestro Dios nos está esperando porque Él quiere habitar entre nosotros. Y dice el texto nuevamente, y andaré entre vosotros, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Deseo de nuestro Dios. Y quiero que sepan que tanto nos ha amado nuestro Dios, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para habitar entre nosotros, para estar entre nosotros, para que todo aquel que en Él cree, dice que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y quiero que sepan, les mencionaba unos segundos, donde nuestro Dios habla con Moisés y le dice, quiero habitar con el pueblo, quiero que el pueblo contemple mi gloria en un aspecto, y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me construyas un tabernáculo en el desierto. Y nuestro Dios, la semana pasada mencionábamos que Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que traigan tanto oro, que traigan piedras, que traigan telas, porque vamos a construir un tabernáculo donde la presencia de nuestro Dios iba a ser visible, tanto para el pueblo de nuestro Dios como los que habitaban ahí alrededor. Así que es algo maravilloso que Moisés viene con el pueblo, le dice, vengan, traigan y hagan, porque Dios ha prometido habitar en medio de nosotros. Se construye aquel tabernáculo, y gloria sea a nuestro Dios que el pueblo empezó a trabajar, se hicieron aquellos sacerdotes para que trabajaran en el templo, y la gloria de nuestro Dios se miró en aquel tabernáculo. Así que vemos que Dios le ordena a Moisés cómo debía también de vestir a aquellos sacerdotes, porque cada uno de nosotros en las lecciones pasadas hemos hablado que somos un sacerdocio, que nuestro Dios nos ha hablado para hacer ese sacerdocio que Él quiere para su iglesia. Así que Dios le ordenó a Moisés cómo debería de vestir y andar en santidad. Los sacerdotes oficiaban en el tabernáculo. Eso es lo que nuestro Dios pidió para aquel pueblo. Y veamos lo que dice el libro de Éxodo. Tanto buscó nuestro Dios la santidad en su pueblo, en sus sacerdotes, de tal manera que dice la palabra de nuestro Dios, fíjense bien, aparte de la vestimenta de aquel sacerdote que oficiaba tanto los sacrificios y todas las actividades que se hacían en aquel tabernáculo. Y fíjense bien lo que le dijo a los sacerdotes, Éxodo 28:36. ¿Por qué? Porque el templo, que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros, deposita a nuestro Dios algo sagrado. Dentro de la vida de nosotros hay algo sagrado, es morada del Espíritu Santo que nuestro Dios deposita cuando somos bautizados, dice que nos da el don del Espíritu Santo. Dice Éxodo 28:36.
Harás además, hablándole a los sacerdotes que eran los de la tribu de Leví, especialmente aquel Aarón que era el sacerdote y sus hijos, dice, harás además una plancha de oro fino. Estamos leyendo Éxodo 28:36. Harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello que dice santidad a Jehová. Así que aquel sacerdote iba a llevar una... podemos decir una plancha, algo de metal sobre su frente, y tenía un nombre que iba a decir santidad a Jehová. Nuevamente nuestro Dios recordándole al sacerdote, recordándole a los sacerdotes, recordándole al pueblo que nuestro Dios desea la santidad para con cada uno de nosotros. Así que es lo que nuestro Dios pedía de los sacerdotes. Aun cuando a nuestro Dios le decía a los sacerdotes que iban a entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Aquí en el tabernáculo había un espacio donde era el lugar santo y el lugar santísimo, y si el sacerdote no estaba bien ante la presencia de nuestro Dios, o mejor dicho, si no estaba en santidad, aquel sacerdote dice que moría. ¿Por qué? Porque a nuestro Dios le agrada la santidad y Él habita en la santidad. Dice Éxodo 40:34. Para que veamos la gloria de nuestro Dios. Cuando Moisés hace todo esto, dice el 34. Entonces, Éxodo 40:34, entonces una nube cubrió el tabernáculo. Aquel tabernáculo movible se puso, estaba preparado, y cuando estaba preparado, dice la palabra de nuestro Dios, entonces una nube cubrió el tabernáculo. Donde estaba el tabernáculo directamente llega una nube. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Jehová hinchó todo el tabernáculo. Una vez más, lo santo, lo limpio, lo puro viene a habitar entre aquellos israelitas. El poder de nuestro Dios viéndose no únicamente por aquel pueblo de nuestro Dios, sino por los pueblos vecinos, pero Dios desciende para que el pueblo vea la gloria de Él. Ahora es algo importante porque Él desea que cada uno de nosotros vivamos en santidad. Y fíjense bien lo que pasa ahora con Moisés. Aquel Moisés que es el líder y que construye aquel tabernáculo y que está observando todo lo que está pasando. Y dice el 35, Éxodo 40:35. Y Moisés dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo. Tanto era la gloria de nuestro Dios que Moisés no podía entrar en el tabernáculo del testimonio porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Si vemos el lugar sagrado, nuestro Dios escogió ese tabernáculo para que la presencia de Él fuera llegada, de tal manera que el mismo Moisés no pudo entrar a ese tabernáculo. ¿Por qué? Porque podemos decir que era un templo donde estaba lo sagrado. En ese tabernáculo había unos objetos de grande valor, el arca del pacto donde estaba la ley de nuestro Dios, los mandamientos que fueron puestos ahí adentro. Así que nuestro Dios siempre ha enseñado al pueblo a que Él busca la santidad y que Él habita en la santidad. Así que cuando llegó nuestro Dios, dice que llegó una nube y la gloria de nuestro Dios estaba tan fuerte en ese lugar que Moisés no pudo entrar a ese lugar. Así que ese era el templo de lo sagrado. ¿Por qué lo sagrado? Porque nuestro Dios habitaba en ese lugar. Ahora quiero que sepan que la iglesia somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y también habita lo sagrado. Así que es una responsabilidad muy grande para cada uno de nosotros como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy ha depositado de su Santo Espíritu. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de nuestro Dios y que el Espíritu Santo habita en nosotros? Ahora somos el templo de lo sagrado donde habita el Santo Espíritu. Es importante que usted que me está viendo, que yo que estoy de este lado, vivamos en santidad, porque nuestro Dios deposita en cada uno de nosotros de su Santo Espíritu. Ahora, Isaías siempre profetiza las cosas que van a pasar a futuro, y muchas de ellas se cumplieron exactamente cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense bien lo que dice Isaías, hablándole al pueblo. Y quiero que se grabe este texto, porque este texto lo vamos a ver en las cartas de Pablo. Isaías 52:11. Dice la palabra de nuestro Dios. Isaías 52:11. Hablando de la santidad, el pueblo se desvía, el pueblo se va
a buscar lo malo, a buscar ídolos, a buscar otros dioses. Pero Isaías le recuerda al pueblo, y acuérdense que son palabras de eco, lo vamos a ver en las cartas paulinas. Dice, apartaos, apartaos. Aquí vuelve a repetir la palabra 2 veces. Salgan de allí, muévanse de allí, ya no estén ahí apartados. Salid de allí, no toquéis cosa inmunda. Una vez más, Isaías le habla al pueblo, el pueblo se había ido a los ídolos, el pueblo se había ido a seguir dioses ajenos, había sacrificado a Baal, y ahora Isaías le está diciendo, apártense, eso no es ser santo, eso no es vivir en santidad. Y quiero que sepan que esto llega a ecos a nosotros, porque como iglesia que somos, como el pueblo de nuestro Dios que somos, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, muchas de las veces a cada uno de nosotros nos gusta las cosas que hay en el mundo. Ahí andamos en el mundo y se nos olvida que tenemos que vivir en santidad. Hay muchas cosas que parecen buenas, al hombre parecen buenas, pero su fin es muerte, y nos alejamos, nos vamos a buscar aquello, y cuando menos pensamos ya estamos en lo inmundo. Sigue siendo apartaos, apartaos. Y una vez más a la iglesia le dice, apártate, no andes en esas cosas del mundo. Apartaos, apartaos, salid de allí, no toques cosa inmunda, salir de en medio de ella, del pecado, de la maldad, de la idolatría. Dice, limpiados los que lleváis los vasos de Jehová. Cada uno de nosotros, quiero que sepan que hasta el día de hoy todavía se dice que nos apartemos, que nos alejemos del mundo. Es cierto, dijo nuestro Señor Jesucristo, que estamos en el mundo, mas sin embargo no somos participantes de las cosas que hay en el mundo. Y muchas de las veces las cosas que hay en el mundo nos atraen, las fiestas, las festividades, y ahí andamos buscando cosas que no debemos de buscar. Y cuando la palabra de nuestro Dios nos dice, apártate, apártate, sal de allí, no seas participante del pecado que hace el mundo. Y lo hemos visto a través de los tiempos, porque lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza. Lo vimos allá con Noé, cuando nuestro Dios destruye por medio de un diluvio, donde el pueblo de nuestro Dios se había alejado. Lo vemos con Sodoma y Gomorra, donde el pueblo de nuestro Dios se alejó, empezó a buscar lo malo, y lo vemos en nuestros tiempos, que a lo mejor personas de nuestra iglesia, aún viviendo esa nueva criatura que nuestro Dios les ha dado, ahora se han alejado y volvieron nuevamente a buscar ese viejo hombre viciado conforme a los deseos de la carne. Pero nuestro Dios hace el llamado, nos indica que somos morada del Espíritu Santo, que somos un templo de lo sagrado, donde vive el Espíritu Santo y donde tenemos que vivir en santidad. Así que busquemos la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Así que es importante que cada uno de nosotros seamos ese templo de lo sagrado, donde el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y es importante porque Pablo nos dice, no apaguéis el Espíritu, porque si no se aleja de nosotros y quedamos a disposición de Satanás. Y recordemos este texto, lo voy a leer una vez más porque lo vamos a ver nuevamente. Dice, apartaos, apartados, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, limpiados los que lleváis los vasos de Jehová. Ahora vamos a ver el libro de Ezequiel, también otra enseñanza a futuro, otro texto que quiero que se aprenda, porque lo vamos a ver en el futuro. Ezequiel 37, versículo 26, libro de Ezequiel 37, 26. Es una profecía que se cumple en los tiempos de Pablo. Sigue diciendo, dice 37, 26. Dice de la siguiente manera, y concertaré con ellos un pacto de paz. Hablando ahora de la iglesia futura, donde dice que ese nuevo pacto es un nuevo pacto de paz, que estando nosotros alejados de las promesas, viene y nos reconcilia, nos hace tener paz con nuestro Padre Celestial. Ahora estamos en paz con nuestro Dios, y gracias a ese nuevo pacto, dice, y concertaré con ellos pacto de paz, perpetuo pacto será con ellos, y los asentaré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Una vez más, hablando nuestro Dios, que viene un tiempo cuando llega nuestro Señor Jesucristo, nos hace el pacto de paz, y ahora da el privilegio de que el gentilismo que estaba alejado de las promesas, ahora también seamos parte de ese pacto que nuestro Dios hace. Dice el 27,
y estaré en ellos, y estará en ellos mi tabernáculo. Acuérdense que en el templo antiguo, el tabernáculo estaba en medio del pueblo, donde era una carpa donde llegaba la nube, la presencia de nuestro Dios, y se miraba la gloria de nuestro Dios. Ahora algo maravilloso que nos dice Ezequiel en la profecía, dice, y estaré en ellos mi tabernáculo, y serán ellos dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora nuestro Dios no pone una carpa, ahora habita en medio de la iglesia por medio de su Santo Espíritu. Es el templo de lo sagrado, donde nuestro Dios nos ha escogido, donde nuestro Dios nos ha redimido, donde nuestro Dios nos ha acercado para que seamos morada del Espíritu Santo. Ahora veamos en el Nuevo Testamento. Y veamos ahora un enfoque más de cerca lo que está pasando a los creyentes de la iglesia de los Corintios, donde su vida espiritual no estaba correctamente como nuestro Dios lo deseaba. Vamos a 1 Corintios 3:16 primeramente. Primera a los Corintios 3:16. La observación que les hace Pablo aquí a los Corintios. Y les dice, ante la situación que están viviendo aquellos hermanos de Corintios. Y quiero que sepan que era una iglesia que había aceptado a nuestro Señor Jesucristo y de repente empezaron a irse a la idolatría, a irse a la fornicación y empezaron a alejarse de nuestro Dios, creyendo que si su mente estaba conectada con Dios, que lo que se hacía con el cuerpo no importaba. Y muchos de ellos pecaban con su cuerpo, pero si no pecaban en su mente, ellos creían que estaban bien. Primera a los Corintios 3:16. Dice de la siguiente manera. Les dice Pablo a los Corintios, ¿no sabéis que sois templo? Que sois templo de Dios. Les hace la recomendación y la recalca y les dice, ¿qué no saben? Que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, que nos ha purificado, que nos ha hecho nueva criatura, que nos ha dado nueva identidad, que no saben ahora que cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Y si somos el templo de nuestro Dios, quiero que sepan que tenemos que vivir en la santidad. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que pensar, si somos morada del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu de nuestro Dios, tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro cuerpo, por eso la Biblia nos dice que presentéis vuestros cuerpos en un racional culto a nuestro Dios. Porque nuestro Dios desea habitar con el ser humano, pero el ser humano tiene que poner su parte de vivir en santidad. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que vemos el templo de lo sagrado, nosotros siendo el templo de nuestro Dios, y lo sagrado, lo divino, llega y es depositado en la iglesia, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 17. Si alguno violare, y aquí es donde si tú no vives en una conducta como debe de vivir, tienes que tener mucho cuidado y mira lo que va a pasar. Si alguno violare el templo de Dios, Dios va a destruir al tal. Así que si Dios nos ha redimido, si Dios nos ha traído a su luz, dice, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque cuando desobedecemos, Dios destruye al tal. Y sigue diciendo, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo debe ser? Santo es. ¿Cómo es tu vida? ¿La vives en santidad o vives con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas de nuestro Dios? Porque dice que si alguno violara el templo de Dios, Dios va a destruir al tal. Ahora, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Vayamos allá. Dice la palabra de nuestro Dios. 2 Corintios 5, 20. Ahora, dice así. Así que, somos embajadores. Ya no servimos al mundo. Ahora somos y hemos sido llamados con un propósito. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, que os rogamos en el nombre
de Cristo. Y termina con una palabra que nos dice qué está pasando en la iglesia de Corintio. ¿Reconciliados? Con Dios. Algo estaba sucediendo en Corintio que Pablo termina y dice, ¿saben qué? Reconcíliense con Dios. Yo te quiero decir algo, si no estás viviendo tu vida de acuerdo a nuestro Dios, es importante que te reconcilies con Dios, que dejes de hacer ese pecado para que nuestro Dios pueda habitar en tu vida. Dice segunda de Corintios, ahí adelantito, 6:1. Dice, y así nosotros, como ayudadores juntamente con Él, os exhortamos también a que no recibiráis en vano la gracia de nuestro Dios. Si hemos recibido la gracia de nuestro Dios, no la tomemos en vano. Nuestro Dios nos ha traído con un propósito, de llevar la palabra de nuestro Dios a las naciones. Y sigue diciendo, vamos a las preguntas hoy. La primera pregunta. ¿Cómo las referencias que hace Pablo del templo hablan de los problemas en Corintios? ¿Qué problemas había en Corintios? Pablo les dice que se vuelvan, que se reconcilien. ¿Qué problemas había en Corintios para que Pablo empiece a decir esto? Mencionábamos que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es lo que le está recordando a los corintios. Pero ahora dice la pregunta, entonces, ¿qué es lo que está pasando en Corintio? ¿Cómo están viviendo la iglesia de los corintios que Pablo se preocupa de que algo o que la vida espiritual de aquellas personas había cambiado? Veamos ahora lo que dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios. Acuérdense que somos el templo de lo sagrado. Primera de los Corintios capítulo 5 versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, de cierto se oye, fíjense bien, ¿qué está pasando en la iglesia de los Corintios? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y esto es triste. Nuestras iglesias, nuestras vidas deben de representar al que vive dentro de nosotros. Pero ahora Pablo les está reclamando y les está diciendo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Cómo puede ser posible que después de que hayamos sido lavados, de que el Señor nos ha redimido, de que ha perdonado nuestros pecados, ahora en la iglesia de los Corintios se oye, entre vosotros dice, fornicación? Y tal fornicación cual ni se nombra entre los gentiles. Dice, ni esto pasa en las personas que viven en el mundo. ¿Cómo puede ser posible que en la iglesia estén pasando estas cosas cuando ni siquiera fuera, allá con los gentiles, está pasando esto? Y sigue diciendo, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Aquí Pablo les está diciendo, les está exhortando que esta iglesia no está siendo la iglesia que debe de ser. Que ha dejado que el pecado more en ellos de tal manera que esto los está alejando de que personas se acerquen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 11. Primera de Corintios 5:11. Dice de la siguiente manera. Mas ahora os he escrito. Pablo, preocupado, llegó hasta sus oídos la situación en la que estaba viviendo Corinto y dice, mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno se llamase hermano, pero que es fornicario, o que es un avaro, o que anda en la idolatría, o maldiciente, o borracho, o ladrón, contra el tal, dice, con el tal, ni aún comáis. Fíjense bien todo lo que llegó a oídos de Pablo, de aquella iglesia de Corintios, que algunos andaban en la fornicación, que otros eran ávaros, que otros eran idólatras, que ya andaban en la idolatría, adorando ídolos, imágenes, que andaban dando maldiciones, que andaban en la borrachera, o que eran ladrones. Y Pablo les dice, eso eran antes, ya no son eso. Ahora son llamados hijos de Dios, pero sin embargo la iglesia de Corintios estaba dando un mal ejemplo a la comunidad. Eran de fornicación, eran ávaros, andaban en la idolatría, en maldicientes, borrachos, ladrones,
Y dice, con ellos ni siquiera comáis. Sigue diciendo, en el verso 20. Primera de Corintios 12:20, dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios 12:20. Una vez más, preocupado Pablo del pecado de la iglesia de Corintios. Porque temo que cuando llegare, una vez más, somos el templo de lo sagrado. El Espíritu de nuestro Dios mora dentro de nosotros. Pablo se preocupa, dice, porque temo, Primera de Corintios 12:20, porque temo que cuando llegare, no haya tales como quiero. Me preocupa que voy a ir a visitarlos, voy a estar con ustedes, pero me preocupa que cuando vaya no estén haciendo la enseñanza que yo les di. Dice, y yo sé hallado de vosotros cual no queréis. Que hay entre vosotros, una vez más, fíjense bien lo que llegó a oídos de Pablo, una iglesia que ha sido lavada, que ha sido redimida, pero ahora le ha dado la espalda a nuestro Dios y anda en contiendas, en envidias, en iras, en disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones y bandos. ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Se le olvidó a la iglesia que era el templo de lo sagrado? ¿Que el Espíritu de Dios moraba con ellos? Y ahora esta iglesia se ha convertido en una iglesia donde mora únicamente las contiendas, las envidias, las iras, las disensiones. Todo pecado estaba llegando a la iglesia de Corintio y quizá los corintios ni se estaban dando cuenta de que estaban siendo faltos a nuestro Dios. Quiero que sepan que hoy en día puede suceder esto con nuestras iglesias. Y que cada uno de nosotros, si no vivimos en la santidad, el templo de lo sagrado que mora el Espíritu Santo se retira y se va. Queda un templo donde ahora ya no es morada el Espíritu Santo, sino que llegan aquellos malos espíritus y se posesionan de aquella iglesia. ¿Por qué? Aquella iglesia estaba en pecado, estaba a punto de que nuestro Dios la desechara y le da una nueva oportunidad por medio de aquel varón de Dios, por medio de aquel Pablo. Ahora, vamos a olvidarnos por un momento de Corintio, vamos a olvidarnos de la iglesia, vamos ahora a pensar en cada uno de nosotros. Porque puede suceder que también nosotros andemos, primeramente, contiendas, en pleitos, en envidias, porque aquel hermano tiene más que yo, o que también en iras, que me enoje, disensiones, detracciones, murmuraciones, murmurando los unos con los otros, y creyendo que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. La Biblia nos dice que no apaguéis el Espíritu, porque si no se va de con nosotros. Podemos ser o decir que somos un cristiano, pero que estemos huecos en nuestra vida. Podemos decir que somos la iglesia que Dios quiere que seamos, mas sin embargo podemos andar en envidias, podemos andar en disensiones, en murmuraciones, creyendo que el Espíritu Santo mora en nosotros, mas sin embargo lejos está el Espíritu Santo de que more en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Hemos hablado de la unidad, hemos hablado de la paz, y todo esto hace que el templo que somos cada uno de nosotros, que es la iglesia, allí viva lo sagrado, que viene siendo morada del Espíritu Santo. Ahora veamos 1 de Corintios capítulo 12, versículo 21. Fíjense bien la preocupación de Pablo. Dice 1 de Corintios 12, 21, ahí donde estamos, dice que cuando volviere, dice Pablo, que cuando yo regrese, me humille Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado. Hasta lágrimas siente Pablo y todavía no llega. Les dice que va a ir, pero aún se está preocupando de decir personas que le prediqué el evangelio, que fueron redimidos y que ahora se entregaron al pecado. Y Pablo dice, cuando yo vaya, voy a llorar hasta por esas personas, por la conducta de la que están viviendo. Dice, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido. Una vez más, Pablo diciéndole a la iglesia, ¿qué está pasando con ustedes?
¿Por qué no se arrepienten? Quiero que sepan que cuando el hombre es atraído por lo malo, es muy difícil que se zafe. Y aquí Pablo le dice a la iglesia, escribiéndole a los corintios y diciéndole, es necesario que ustedes se aparten de ello. Dice ser arrepentidos, se han arrepentido de la inmundicia, la fornicación, deshonestidad que han cometido. Pablo le dice a la iglesia que vuelvan nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que fue de Dios, que se aleja y que ahora Pablo hace el llamado para que vuelva, para que nuevamente sea el templo de lo sagrado. ¿De qué? ¿De qué lo sagrado? De que el Espíritu viva en esa iglesia. Ahora, segunda de Corintios. Yo les mencionaba que se acordaran dos textos del Antiguo Testamento profetizados. Veamos segunda de Corintios 6:16. Dice de la siguiente manera, segunda a los Corintios 6:16. Dice, ¿y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? O diciéndoles, si eres templo de Dios, ¿qué andas haciendo con los ídolos? Si eres luz, ¿qué andas haciendo en las tinieblas? Si tienes los frutos del Espíritu, ¿qué andas haciendo con los frutos de la carne? Porque vosotros, y una vez más le recuerda Pablo a la iglesia, diciéndole que es el templo de lo sagrado, le dice, porque vosotros sois el templo de Dios. Somos el templo de lo sagrado. ¿Y qué concierne el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Y dice, como dijo, si nos acordamos la profecía de Ezequiel, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 37, 26 y 27. Aquella profecía que dijo Ezequiel, ahora la vuelve a recalcar el varón de nuestro Dios, aquel Pablo, y diciéndole al pueblo, porque vosotros sois el templo de nuestro Dios. Nuestro Dios ha decidido no poner un tabernáculo donde se vea la gloria de nuestro Dios. Ahora nuestro Dios ha puesto la iglesia, y en la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros como miembros, ahí llega el Espíritu Santo para con cada uno de nosotros. Habitaré y andaré en ellos. ¿Sabe dónde habita el Espíritu de nuestro Dios? En su iglesia. Hemos mencionado en ocasiones pasadas, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. La iglesia anda en ese mundo perdido, en esas aguas, y el Espíritu de Dios que mora en la iglesia es el que muestra y dice que hay un Dios y que hay un Jesús redentor y que tiene los brazos abiertos para rescatar aquel mundo perdido. Y habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. De tal manera que dice la palabra de nuestro Dios que nos ha llamado hijos de nuestro Dios. Estando alejados de las promesas, viene nuestro Señor Jesucristo y ahora nos hace herederos de las promesas y nos ha llamado hijos de nuestro Dios. Y dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él. Gloria sea a nuestro Dios. Pero sí vemos la profecía de Ezequiel 37, 26, habitaré y andaré en ellos y serán, dice, y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Ahora, veamos segunda a los Corintios capítulo 6, 17, allí adelantito. A ver si recuerda las palabras de Isaías 52, 11. Pablo hace referencia a la profecía que fue escrita antes. Isaías 52, 11 es igual que segunda a los Corintios 6, 17. Dice de la siguiente manera. Por lo cual, Isaías dijo estas palabras. Aquí lo está mencionando Pablo nuevamente. Y salid
de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los voy a recibir. El llamado que hace Pablo es el mismo llamado que hizo allá Isaías. Por lo cual salir del medio de ellos. Si tú que me oyes vives una vida de cristiano en la iglesia y fuera del templo, tu vida es diferente. Estas palabras son para ti. Por lo cual, salir del medio de ellos. Aléjate de allí. Ya no andes en las borracheras, en la fornicación, escondiéndote para pecar. Pero Pablo y Isaías hacen el mismo llamado a cada uno de nosotros. Por lo cual, salid del medio de ellos y apártate. Porque el Señor quiere que seas un pueblo santo, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Quiero que sepan que hoy en día a muchas cosas malas la gente le está llamando buenas. Andan en el pecado y creen que están haciendo lo bien. Un varón de Dios dijo, ayúdame a sacar de mi vida aquellos pecados que me son ocultos. Y una vez más la comparación del profeta Isaías con Pablo en 2 de Corintios 6 a 17. Ahora veamos 1 de Pedro 1:15. Palabras que nos dice Pablo ahora a cada uno de nosotros. Pablo nos ayudó mucho, ahora viene Pedro. Y dice, sino como aquel, 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que nos ha llamado es santo. Aquel que nos llamó es santo, que vive en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es santo, que mora su Santo Espíritu dentro de nosotros, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda conversación. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nuestra conversación no es santa como el Señor desea que seamos. Recordemos, algo que quiero que recuerden. Vino nuestro Señor Jesucristo, nos ha justificado. La gracia de nuestro Dios, gloria a Él, nos justificó. Pero ahora vivimos en una línea donde tenemos que vivir en santidad. Y la Biblia nos dice que el que es santo, santifíquese más. Ahora sigue diciendo. La segunda pregunta. ¿Por qué ser santo e irreprochable es vital para el ministerio del Evangelio? Quiero que sepan que nuestras palabras pueden ser palabras de paz, de tranquilidad, pero si nuestras acciones son de fornicación, de idolatría, de ira, de contiendas, nuestras acciones van a hablar más fuerte que nuestras palabras. ¿Por qué ser santo es irreprochable? Es vital para el ministerio del Evangelio. Veamos lo que dice el libro de Mateo capítulo 5. Palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando Él empieza a hablar. Libro de Mateo capítulo 5. Y quiero que sepa que esto es para cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos a la enseñanza, vosotros sois la luz del mundo. Si nosotros somos la luz del mundo, recordemos que nuestras palabras deben de ir con nuestras acciones. Si nuestras palabras no van con nuestras acciones, recuerde que vosotros, el compromiso que hace a nuestro Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Estamos en la cima. El mundo ve a la iglesia, el mundo nos ve a nosotros. Y dice el verso 15. Ni se enciende una lámpara. Nuestro Dios no nos trajo para escondernos, para ponernos en un cajón. El Señor nos ha redimido para que el mundo vea que Él nos ha redimido. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud,
dicen más sobre el candelero y alumbra todos los que están en casa. Nuestras acciones, nuestros hechos, los va a ver la gente. Cuando ve la gente nuestros hechos, nuestras acciones, cuando llevamos la palabra de nuestro Dios, nos van a oír. ¿Por qué? Porque ve nuestras acciones. Dice el 16, nuevamente, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintios? El problema era que aquella iglesia no estaba alumbrando. Aquella iglesia andaba en murmuración, en fornicaciones. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo van a glorificar a aquellas personas? Por medio de nosotros. Dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Dice Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos. Fíjese bien ahora, ya no somos extranjeros, ya no somos fornicarios, ya no somos ávaros, ahora somos ciudadanos con todos los santos y domésticos de Dios, donde ese templo es donde mora lo sagrado de nuestro Dios, que es de su Santo Espíritu. Ahora somos ciudadanos con todos los santos y domésticos de Dios. Dice el 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahorita vimos a Ezequiel, vimos a Isaías, vimos a Pablo, vimos a los apóstoles, vimos a Pedro. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Él nos redimió, Él nos limpió con su sangre. Dice el 21. El cual, compaginando todo el edificio, va creciendo para hacer un templo santo a nuestro Dios. Una vez más, el templo de lo sagrado. Todos juntos, unidos, venimos siendo el cuerpo, el templo de nuestro Señor Jesucristo, el templo de lo sagrado. ¿Donde qué? Donde habita nuestro Señor Jesucristo, donde nuestro Dios allí está, donde su Santo Espíritu, somos cada uno de nosotros. Dice el 22. El cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Gloria sea a nuestro Dios, que dentro de la iglesia mora el Espíritu Santo. Pero para que more el Espíritu Santo en el cuerpo de Él, en su iglesia, tenemos que vivir en santidad, porque somos un pueblo santo, porque somos real sacerdocio, gente santa que nuestro Dios nos ha traído a que seamos esa lumbrera. Ahora dice la pregunta número 3. Y esta es muy personal. ¿De qué manera su vida refleja una conducta formada por el Espíritu y basada en la Biblia? Es muy personal. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿De acuerdo a la palabra de nuestro Dios? ¿O vives entre sí y entre no? Eso es muy personal para cada uno de nosotros. Refleja en tu vida. Ahora vaya a su cuadernito. Hay 3 preguntas muy importantes allí. Y le voy a dar las respuestas. Los sacerdotes discernieron entre lo santo y lo profano. Primeramente lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo inmundo y lo limpio. Así que las palabras es santo y limpio. Espero que cada uno de nosotros hagamos diferencia entre lo santo y lo limpio. Número 2. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Eres de Dios? ¿Qué andas haciendo allá con los injustos? El Señor nos ha justificado, nos ha traído a su luz admirable. Vivamos como Él desea. Número 3. Ser santo es estar apartado. Nosotros somos santos. Pablo llamaba a los santos de Corintio, a los santos de Tesalonicenses, y somos apartados para Dios y sus propósitos. Tú tienes un propósito bien importante. La reconciliación de aquella persona perdida, traerla, porque tú eres un embajador de Cristo para traer gente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vas a hacer? Viviendo una vida en santidad, que tus palabras y tus acciones vayan de acuerdo a la palabra de nuestro Dios.
en esta mañana yo deseo primeramente que vivas en santidad. Y si no lo has hecho, como dijo Pablo, reconciliados con Dios. Porque nuestro Dios quiere que ese templo sea depositado el Espíritu Santo dentro de nosotros. Que el Señor te bendiga.